Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Tráiganse algo para comer y para beber porque les voy a contar una historia de duendes. Y esto pasó aquí, en mi lindo Ecuador. Esto pasa en 2005, cuando aproximadamente el niño tenía 6 años de edad. Ellos eran personas de escasos recursos y vivían cerca de las bananeras, ya que uno de sus padres se dedicaba a cuidar las bananeras y ellos hacían turnos en las noches para que las personas no se roben el producto. En ese lugar casi nunca nadie aceptaba los turnos de la madrugada o de la noche porque siempre sabía salir el diablo. Y las personas lo recuerdan no solo como que silbaba, sino que también se aparecía como duende. Y a esta criatura o a este demonio, como muchas personas le decían, le gustaba jugar contigo. ¿Y a qué me refiero con esto de jugar contigo? Él te perseguía. Una persona, recuerdo que me contó que vio cómo esta cosa se convertía en una culebra grandota y sabía posarse sobre una roca y silbaba. Resulta que esta cosa se le pega al papá, ya que sus turnos iniciaban a partir de las 6 de la tarde y terminaban al otro día a las 5 de la mañana cuando venía el otro peón a cuidar. Esta es la historia de uno de mis seguidores. Y sí, al que se robaron fue a su hermano gemelo. Y esto rompe todo sistema y toda clase de lo que yo había conocido, porque a mí siempre las personas me decían que los duendes se roban a las niñas con cabello largo, que se enamoran de ellas, pero no. Este duende se llevó a un niño, pero más adelante me van a entender. Resulta que este señor iniciaba su trabajo en las noches y terminaba en las madrugadas, pero cuando llegaba a la casa, él siempre llegaba con aire, con el estómago hinchado, y una vez llegó hasta botando saliva. Pero esa saliva de espanto, ¿saben? Cuando la baba se les hace larga y blanquecina. La señora le dice muchas veces, que renuncia a eso porque le estaba afectando en su salud, y no solo física, sino ya mental. Porque él decía que había un hombre que lo seguía. Para ese entonces la gente le tenía mucho miedo al diablo, porque antes sí salía en forma de cabra, en forma de un hombre elegante, pero la gente usualmente no lo sabía ver como duende, porque ellos solo los perseguían a los niños. Entonces, cuando él decía que lo perseguía un niño, la señora lo primero que pensó es de que el diablo estaba atrás del señor, porque también lo perseguía en forma de puerco y de culebra. Y muchas veces ya les había pasado que cuando él se iba a trabajar y ellos ya estaban a punto de acostarse, la mujer escuchaba las culebras como fuera de su casa se enroscaban. Pues resulta que un día el señor llega con la baba larga y le dice a la mujer como que hay un niño que me está siguiendo, pero cada vez que yo regreso a verlo no logro como ver su cara. La señora le dice, pero ¿cómo es él? Entonces se le dice que un día que ha estado dando la vuelta en las bananeras, porque ellos no solo se quedan sentados, sino tienen que ir voltea y voltea todos los árboles para ver que todos los frutos estén bien. Y si en caso que alguno de ellos se cae, ellos tienen que atrancarlo con unas cosas para que la planta no se vire. Y dice que en una ocasión él escucha de lejos que se cae como el producto, el racimo del árbol. Entonces él corre, agarra un palo grueso y le quiere como poner para que se quede firme la planta. Y dice que él le vencía con mucha fuerza el palo, porque era bien pesada. Entonces ellos ponen como en el hombro y así ponen con fuerza. Pero le estoy hablando de un hombre que toda la vida se dedicaba a trabajar en agricultura. No es como las personas que van a hacer al gimnasio, que sí tienen fuerza, pero esta gente es papeada, bien dura. Y él no alcanzaba a poner la fuerza suficiente porque él decía que parecía que el hombro se le iba a romper. Cuando dice que de nada, ve unas patitas chiquititas que empiezan a caminar junto a él. En ese momento él se da cuenta que ese niño le ayuda, y él también dice que el niño tiene una fuerza, porque dice que de una sola lo coloca firme. Ese fue el primer acercamiento que tuvo ese señor con el duende, ya que cuando él le ayuda, a él se le hizo raro de que hubiera un hombre chiquitico ahí, porque dice que le llegaba tipo hasta el ombligo, y ese señor dice que no era tan alto, medía como 1.70. Entonces se le dice, gracias por ayudarme, y dice que el duende no le dice nada porque se lo veía con un sombrero grandote. A él se le hizo raro porque era horas de la madrugada, y él le dice, ¿tú también trabajas por aquí? El duende no decía nada. Dice que cuando empiezan a salir un poco ya a la luz, porque estaban en plena oscuridad y ellos sabían llevar en ese tiempo, tenían como mecheros, ¿sabes? Porque la gente antes no era como ahora que nosotros tenemos la electricidad, los celulares, todo eso, no. Entonces mientras ellos estaban saliendo, el duende no decía nada, pero venía caminando junto a él y le decía, no, sabes que yo trabajo, yo vivo acá. Y de la nada dice que hay un olor muy fuerte, muy feo.
Entonces él le dice, Dios mío, ¿qué huele tan raro? Cuando se da la vuelta y dice que ese niño se empezó a ir como a la oscuridad, y se perdió. Entonces él al otro día llega a la casa y dice, no, pues que le ayudó un señor. Él pensaba que era un enano, una persona enana. Entonces la mujer le dice, qué raro, porque ninguno de tus compañeros como que avisaron de que debe haber otra persona. Entonces la señora, pensando que tiene un amigo, le manda el otro día como un lunch, porque ella le sabía mandar para que coma en la madrugada. Le manda 2, uno para el amigo que según estaba ahí y otra para su esposo. Y resulta que la siguiente noche este duende vuelve a aparecer y dice que se sienta al lado de él porque él a veces se quedaba como dormido de lo que pasaba cuidando. Y cuando él abre los ojos se da cuenta que esa cosa estaba sentada a su lado y le dice, ay, ¿sabes qué? Mi mujer te trajo como este trozo para que te sirvas. Era un trozo como de un pan o algo así con algo. Cuando el duende estira la mano, dice que el señor le vio y tenía una mano arrugada como de viejo, así, bien fea. Hagan de cuenta como una pata de pollo así. No tenía como pigmento, era blanca, casi blanca. Y como si estuviera arrugada pero de mojada. Él en ese momento se espanta porque empieza a darse cuenta que algo no estaba bien. Él le dice, voy a dar la vuelta para ver si todo está bien. Y cuando se está alejando se da cuenta que esa cosa empieza a sonreírle, pero hace una sonrisa así fea. Y se da cuenta que esta cosa empieza a seguirlo. Él empieza a correr y cuando se da la vuelta a verlo, de la poca luz de la luna se le empieza a saltar como un diente así de oro. Él se espanta y a raíz de eso dice que esa cosa empieza a seguirlo. Pero esta vez él ya no se dejaba ver, sino que simplemente esa cosa se le reía. Él decía que la risa de él más o menos era algo así. Pero así, burlona completamente. Él decide renunciar a ese trabajo porque ese duende cada vez lo seguía más y más cerca de la casa. Y como ellos eran personas pues que no tenían como mucho dinero como para cambiarse de casa, se quedan en el mismo hogar. Y él decide pues irse a buscar en construcciones y la señora empieza a lavar ropa en el río. Y ahí tenía a los 2 hijitos. Mi seguidor es uno de ellos. La mamá siempre les decía que jueguen nomás en una pocita de agua, pero no más allá. Y mientras los 2 niños jugaban, dice que él en su memoria, en su recuerdo, su hermano le decía que tenía un amigo y que su amigo decía que todas las noches le pedía que le abriera la ventana para él pasar, pero él no alcanzaba a abrirle. Entonces conversaban a través de la ventana y dice que ese amigo le decía que porque el papá ya no había vuelto a las bananeras. Entonces el niño le decía que no sabía. Este amigo un día le había dicho al niño que si quería ir a jugar con él en la noche a las bananeras porque hay un lugar muy divertido donde solo los niños pueden entrar. Una noche, mi seguidor dice, yo me quedo despierto para saber si es verdad, porque yo no le creía a mi hermano de que ese amigo de él venía a buscarlo en las noches, ya que ellos compartían el mismo cuarto y en el cuarto había una ventana. Entonces él dice que se queda con la cobija como así para que nadie le vea y se da cuenta que es verdad. En ese tiempo ellos pensaban que era un niño. Agarraba unas cajas, las ponía contra la ventana hasta que se subía y lo empezaba a despertar a mi hermano. Y le decía como que ábreme la ventana para yo poder entrar y jugar contigo o que tú salgas a jugar conmigo. Y ese día mi hermano había metido ya una silla para abrir la puerta, entonces yo me hago el que me muevo y esa cosa, o sea el diablo, el duende, se espanta y se baja y se va. No, y espérense que esto no es lo peor. Al otro día mi seguidor se acerca y le dice a su mamá y a su papá que un niño viene a buscarlo a su hermano. Y se me acaba el tiempo porque el like para parte 2. En la segunda parte les voy a contar cómo el duende se lleva al niño. Y años después, ese mismo duende se le aparece a mi seguidor, cuando él ya estaba grande. Sin decir nada más, vamos a acabar con la historia del duende, porque así es una de las historias más feas y fuertes que yo he podido conocer, y que son 100% de la vida real, pero eso ustedes más adelante lo van a entender. Para las personas que no saben de qué Storytime les estoy hablando, porque me he demorado una semana en subirlo, le pueden dar clic a este comentario y los lanza al video anterior, donde literalmente les cuento cómo uno de mis seguidores perdió a su hermanito por culpa del duende, básicamente porque fue esa entidad, demonio o cosa que ustedes le quieran decir, que se lo llevó. Nos quedamos en la parte donde él al otro día habla con los papás y le dicen como que, ¿saben qué? Le dice a la mamá, en la noche llegó el duende a hablar con mi hermano. Yo creí que era como un amigo imaginario, pero me doy cuenta que no es así, porque yo lo vi. Eso le dice a la mamá y la mamá se queda helada porque antes ella ya había tenido este problema con su esposo porque decía que una persona, él le decía un enano,
que lo venía siguiendo hasta la casa y cada vez se acercaba más. Esto a raíz de que trabajó en las bananeras, él sintió que este espíritu se le pegó. Y yo aquí tengo una teoría, pero voy a dejar libre los comentarios para que ustedes me digan qué opinan. Al duende le gusta llevarse a los niños. Y muchas personas siempre preguntan ¿a dónde van? ¿Dónde quedan esas almas de los niños y esos cuerpos que nunca son encontrados? Yo creo firmemente que el duende se los traga y se los lleva en cuerpo y alma. O si no, ustedes explíquenme qué hace el duende con las personas o los niños que él logra llevárselos. Obviamente la señora se queda súper mal después de escuchar esto porque imagínense, es tu hijo y una cosa lo estás echando, algo que tú no conoces y que no puedes protegerlo. Ella habla con su esposo y él le dice que va desde afuera a trancar, pues sabes, con unas tablas y que no se preocupe porque esta noche ya se van a quedar junto con ellos, pero que no le quite los ojos de encima. Es así como la señora decide ir a trabajar. En la primera parte les había contado que por culpa de que el marido se quedó sin trabajo ya tuvo que salir a lavar ropa ajena y antes las personas lavaban a mano en el río sobre las piedras. Ella decide ese día llevarse a sus 2 hijitos, pues porque siempre pasaban con ella. Ella habló con el hijito que les contó y les dijo que por favor no deje a su hermano en ningún momento solo y que si llega a aparecer este niño, porque ellos trataron de decirle así para no asustarlo, que grite y que corra a avisarle a sus papás. Es así como la señora empieza a lavar en el río y ojo que ellos lavaban súper pronto, literalmente lavaban después del almuerzo de 1 a 3 de la tarde porque después de esas horas pues si era funesto en el río y luego volver a tu casa. Para ese día, él dice que recuerda muy bien que su madre tenía que lavar muchas cosas que le habían encargado y que por esa razón se atrasaron y en vez de irse a las 3, se habían ido 4:30, casi llegando a las 5 de la tarde. Ya todas las otras personas que también se dedicaban a lavar ropa a mano, pues ya se habían ido, así que solo quedaron ellos 3. Mi seguidor recuerda estar con su hermano jugando a tirarse agua y a tirar unas piedritas. Dice que ellos tiraban las piedritas y en el agua iban como rebotando, entonces quien tenía más rebotes ganaba. Yo la verdad nunca he escuchado ese juego, pero dice que lo hacía. Y que cuando ellos estaban jugando, ellos se paraban en un lugar donde no había mucha agua y su posición era contracorriente. En eso, mientras ellos están lanzando, ellos se dan cuenta que otra piedrita igual se lanza pero desde más lejos. Es ahí donde su hermano le dice, es mi amigo y también quiere jugar. El otro hermano le dice, mi mamá dijo que no nos movamos de aquí. Y él le dice, pero solo vamos a verlo y luego venimos. Y él le decía a su hermano que no, que se quede. Pero hay que recordar que eran niños pequeños, ¿sabes? Así que el uno empieza a meterse más y más y más arriba donde estaban acostumbrados ellos a lavar la ropa. Él recuerda que habían unas pozas de agua. Él se va para no dejarlo solo a su hermano, pero desde donde está parado para el fondo, ve como que algo empieza a brillar del agua así, pero con mucha fuerza. El niño cuando se agacha a ver se da cuenta que era una moneda de oro. No era brillante porque parecía que estaba gastada. Sin embargo, él no sabía por qué salía tanta luz desde ahí. De la nada empieza a escuchar como unos pasos vienen chapoteando en el agua. Chuploc, chuploc, chuploc. Él escucha la voz de un hombre porque la recuerda, una voz ronca, donde esa cosa empieza a hablar con el hermano, diciéndole que por qué no había venido antes, que siempre había querido jugar con él. Él le dice que también vino su hermano y él dice que sintió mucho miedo porque la poza estaba para atrás. Entonces él dice que solo agarró la moneda en la mano y salió corriendo. Y le decía, mamá, mamá, se roban a mi hermano. Y él dice no haber caminado tanto con su hermano, pero cuando él decía que venía corriendo para buscar a su mamá, no había por ningún lado. Estaban tan lejos de ella que él recuerda haberse caído como 2 veces y que el río se lo llevó un poco hasta que llegó donde su madre, que ella estaba desesperada buscándolos. Cuando la madre le pregunta que dónde está su hermano, él le dice que está arriba con el hombre que vino a buscarlo en la noche, porque él sabe que no es un niño. Pero cuando volvieron, ya no estaba el niño. El duende se lo había robado. Su madre gritó, lloró. Dice que hubo un tiempo donde le culpaba a su hermano de no haberlo cuidado, pero no era culpa de él, era un niño. Y recuerden que eran gemelos, así que tenían la misma edad y eran pequeñitos. Aún así, pasaron los años. Sus padres, dentro de lo que se puede decir, aceptaron lo que pasó, aunque siempre el padre iba a buscarlo. Y su madre de vez en cuando iba al río para recordarlo. Lo que ustedes no saben es que este chico, mi seguidor, por todos esos años guardó esa moneda.
porque muchas personas en el pueblo les dijeron que su hermano se ahogó, y por eso no lo encontraron, que quizás la corriente se lo llevó. Pero él sabía que era mentira porque él tenía esa moneda y él sabía lo que escuchó a pesar de que no lo vio. Y obviamente mis seguidores se sienten culpables por muchos años, pero aquí no acaba la historia. Pasan años, hagan de cuenta que más de 10 años. En todo este tiempo, él empezó pues a tener una vida, a salir con compañeros, a tratar de tener una vida normal. Y esa moneda él siempre la tenía en la casa. Y un día, cuando acaba de bañarse porque iba a salir en la noche a una discoteca, él está en el baño acabando de secarse el cuerpo y de su cajón empieza a escuchar que la moneda se mueve solita como ¡turring! Como si alguien la lanzara desde adentro. A él se le hace raro. Agarra la moneda, la ve y justo en ese momento lo llaman al celular. Entonces él dice que mete en su bolsillo la moneda y sus compañeros le llamaban como que ya ven, ya estamos aquí, te estamos esperando para entrar juntos. Y bueno, dice que cuando estaban adentro ya estaban pasándola súper bien y de la nada la gente empieza a mofarse y a reírse y ellos preguntan desde la mesa, o sea, ¿por qué se reirán esas personas? Entonces viene un amigo como trayendo pues alcohol de la barra, diciendo que no, que hay un enanito que está como bailando ahí y todas las personas pues les da risa, ¿no? Cuando él escuchó enano sí se le hizo raro porque pues casi nunca se ve eso, ¿no? No quiero que me malinterpreten, pero la gente usualmente cuando ve ese tipo de shows o cosas así como que les llama mucho la atención. De la nada cortan la luz en esa discoteca, así que todos deciden salir al after, como a terminarla en otro lado porque dice que era muy pronto. Cuando ellos salen, dice que se quedan como a 2 cuadras de la discoteca, sentados, tomando unas cervezas y diciendo, bueno, ¿ahora dónde vamos? Y de la nada llega ese hombre pequeño, que ustedes y yo sabemos que es el duende. Cuando él llega todos se sienten incómodos porque pues no lo conocían. Es como cuando ustedes salen con amigos y tal vez alguien se les acerque y se les pegue de la nada en su grupo, pues ustedes sí se sentirían como incómodos, como ¿qué pasa? Pero allá en la costa es más normal que la gente sea como más abierta, o sea, al principio se sintieron incómodos, pero después dijeron, bueno, ya está aquí. Y él no decía nada, simplemente llegó al grupo con ellos. Entonces ellos deciden pararse e irse para ver si esa cosa o persona que ellos creían, pues se quede ahí. Pero cuando ellos iban caminando, esta cosa iba atrás y en esta ocasión silbaba. Mientras los iba siguiendo, mi seguidor dice, yo hasta ese momento no había recordado nada de lo que me había pasado de niño, porque tu cerebro trata de reprimir esas cosas cuando te pasa algo muy horrible, y más como es la pérdida de un hermano. Hasta que uno de los amigos que era más bravo de ahí le dice pues al duende de que, bueno, si vas a quedarte con nosotros, por lo menos pon una botella o algo. De la nada, este duende se pone a reír, se lanza sobre el amigo y le quiere como morder la cara. Es ahí cuando todos los amigos de él le logran ver la cara y dice que era una cara de viejo. Tenía unos dientes horribles. Esta cosa se da la vuelta y le dice, tu hermano, sigue conmigo. Él se queda helado. Esta cosa se va riendo hacia la oscuridad. Después de ese ataque directo que tuvo con esta persona, él entendió que esa moneda fue lo que lo llamó. Aún él no se deshace de esa moneda porque sabe que él va a regresar por ella. Pero bueno, recuerden que si quieren ver mis historias completas, tenemos un canal de YouTube que estoy como Verito Baculima y nos vemos en un próximo video. Adiós.